gran villa tardorromana del Albir es una casa de campo, situada en el término municipal de la ciudad romana de Ayón, la Villajoyosa. Durante los siglos IV y V perteneció a una familia con un alto nivel económico, que se dedicaba a la producción de aceite y de vino. Se excavó entre 1979 y 1993 la gran necrópolis de El Albir, localizándose más de 300 tumbas, con muchos materiales cerámicos y de vidrio, formando parte de los ajuares. Algunas de estas piezas se exponen en el Museo Arqueológico de Alicante. El siglo IV es una época de bonanza económica en Hispania. Las aristocracias construyeron grandes residencias rurales, como reflejo de su poder y riqueza. Invertían su dinero en reformar estas casas de campo, prestando un cuidado especial a los baños y a los espacios de representación pública, como los comedores y las salas de recepción. Mosaicos, pinturas, suelos de mármol, esculturas, tapices y alfombras completaban la ostentación con la que el dominus demostraba su influencia y poder económico. Las villas romanas se ubicaban en zonas medianamente alejadas a los focos urbanos, para la explotación del medio rural a cargo de una familia con un alto estatus social. La cella, vinaria o bodega es un patio donde el vino se almacenaba en dolios, unos grandes recipientes de cerámica semienterrados en el suelo. El líquido que se obtenía después del prensado de la uva se vertía en los dolios para completar el proceso de fermentación y de esta manera obtener el vino. En zonas calurosas era necesario enterrar los dolios para reducir la temperatura y lograr que en el proceso de fermentación no se superaran los 30 grados. Este molino y esta prensa se utilizaban para hacer aceite en el Captivador, una partida rural situada en el interior del municipio del Alfás. La almazara estuvo en uso desde el siglo XIX hasta la década de 1950. La pasta de la aceituna se prensaba 3 veces. Con cada presión disminuía la cantidad del aceite. Los 2 primeros se destinaban para el consumo y el último para la iluminación. Estas 2 piezas de piedra formaban parte de una almazara. De todos sus elementos solo se conserva la base y el contrapeso. Se han encontrado ambas fuera de su ubicación original, reutilizadas en otras estructuras de la villa. Las termas son unos edificios destinados al baño, pero también un lugar de reunión para descansar, charlar o hacer negocios. Comenzaba el recorrido en el vestuario, Apoditerium. Desde aquí se entraba en la sala fría, Frigidarium. Luego se pasaba a la estancia de aire templado y por último al Caldarium, la sala donde la temperatura era más alta. El Hippocastum es una cámara hueca situada debajo del suelo por donde circulaba el aire caliente proveniente del horno. Este espacio vacío se conseguía mediante unos pilares de ladrillo que sustentaban el pavimento de las habitaciones caliente y templada. La costumbre de acudir a las termas públicas estaba muy extendida en las ciudades romanas y a partir del siglo II después de Cristo se generalizan en Hispania los baños en las viviendas privadas. Con un estrígilo de bronce o de hierro se eliminan los restos del aceite que se habían untado en el cuerpo durante el baño. La villa se reformó en el siglo V después de Cristo, ampliando y modificando algunas de sus estructuras. En los baños se construyó una nueva habitación sobre el aljibe y el horno de las termas anteriores. Cuando en el siglo VI después de Cristo la villa estaba abandonada, se utilizaron sus ruinas como cementerio infantil
Se han encontrado de momento 8 tumbas diseminadas por todo el yacimiento. Cuando el dominus o propietario de la villa quería poner en escena su poder y su prestigio, celebraba banquetes y audiencias en esta habitación. Además de agasajar a los invitados, el dominus y la domina cerraban negocios o tratos. En el siglo VII después de Cristo, esta villa romana hacía muchos años que estaba en ruinas, aunque el lugar no se abandonó por completo. La antigua hacienda agrícola se convirtió en la vivienda y zona de trabajo de un grupo de personas, que poco a poco fueron desmontando la residencia señorial, las termas, la almazara y los almacenes que ya no tenían ningún uso. Con esas piedras y ladrillos construyeron casas nuevas, corrales y espacios productivos. La villa romana del Albir fue descubierta en la década de 1980. Durante 25 años sufrió un grave deterioro, hasta que en 2008 se retomaron las excavaciones arqueológicas por iniciativa municipal. Son visitables a día de hoy tanto los restos que conformaban la antigua villa patricia como el mausoleo familiar. Este último está emplazado en una zona urbanizada privada, que sin embargo se puede contemplar parcialmente desde la calle Ruperto Chapí. Contenía los enterramientos de una familia importante, posiblemente los propietarios de la villa. Este mausoleo es un edificio singular, debido a que existen pocos ejemplos de monumentos funerarios de este tipo en la Comunidad Valenciana. En los años 80 del siglo XX, tras el comienzo de la urbanización de la zona de la playa en el Albir, se descubrieron estos restos arqueológicos. Surgieron de estas intervenciones, además de los cimientos arquitectónicos, diversos objetos como jarras, vasos, herramientas y otros enseres romanos, que se conservan la mayoría actualmente en el Museo Arqueológico de Alicante, al igual que los restos de los infantes hallados en este lugar. Esta sala exhibe y conserva algunos de los objetos encontrados, actuando también como centro de interpretación, al invitar a los visitantes a descubrir el día a día del funcionamiento de una villa romana, apreciándose sobre todo desde el punto de vista doméstico, mostrando una selección de los objetos encontrados en el yacimiento a partir del año 2008, piezas que nos ayudan a entender cómo era la vida en el campo para una familia adinerada hace más de 1500 años. Se debe destacar que el conjunto arqueológico no ha sido todavía completamente excavado. Se están recuperando vestigios de asentamientos visigodos en el mismo emplazamiento, los cuales reutilizaron los materiales romanos para poder construir sus propias infraestructuras. En esta sala, además de los objetos, hay un vídeo introductorio que nos enseña los aspectos de la vida cotidiana de esta familia noble. Además, para comprender mejor el yacimiento, hay a disposición del visitante unas gafas de realidad virtual, donde se puede ver un cortometraje en 360 grados, que muestra de una forma totalmente inmersiva cómo era la villa en el año 412 después de Cristo. Es también interesante detenerse ante los paneles didácticos que el público tiene a su disposición, con textos en diferentes idiomas, acompañados de fotografías, imágenes y reconstrucciones en 3D. El Museo de la Villa Romana del Albir se consolida como centro de referencia a nivel nacional en la aplicación de recursos tecnológicos en la interpretación y la valoración turística del patrimonio cultural. Cabe recordar que esta estrategia de trabajo se remonta al año 2008, cuando el Ayuntamiento de Alfás del Pi y la Universidad de Alicante iniciaron el proyecto de excavación, recuperación y consolidación de esta villa romana, que se encontraba abandonada. Está convertida en la actualidad en uno de los enclaves turísticos más importantes del municipio, a nivel provincial y autonómico.